que vamos a seguir viendo, probablemente usted tiene alguna duda particular de ese tema. Y para no esperar al final del día a ver qué se me quedó, qué pregunta tengo, vamos a aprovechar esa pregunta para que usted escriba qué usted quisiera enquedar y usted quisiera profundizar. Esa pregunta la vamos a dejar abierta, o sea, usted puede contestarla durante el inicio de la próxima ponencia sin distraerse mucho, pero lo que queremos es saber de la ponencia que acaba de presentarse, qué aspectos podríamos profundizar para nosotros poderle presentar una respuesta oportuna. Así que aprovechen esta oportunidad y, bueno, ya con esto terminamos. Vamos a utilizar la misma metodología después de cada presentación. Vamos a hacerlo un poquito más rápido, como es el primero, pues me tomé el tiempo de explicarles. Muchísimas gracias a nuestra directora de Savilín, la magíster Keila Mulero, y ahora vamos a pedirle, por favor, a nuestro expositor, el licenciado Sergio Reyes, que nos acompañe allí donde está la SO de Copaso. Igualmente queremos pedirle a la doctora Eneida Perman Clark que nos acompañe. Vamos a hacer la entrega de un reconocimiento y les damos nuevamente nuestro cariño a través del aplauso. Y para ganar tiempo vamos a continuar definiendo el beneficiario final para el sector financiero. Por ello hemos invitado a nuestro siguiente expositor, que es miembro de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Y queremos aprovechar la oportunidad para agradecer también a la Superintendencia de Sujetos No Financieros y a la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, cuyos directivos no han podido acompañarnos debido a la visita del GAFI en este momento a Panamá, que están defendiendo nuestra identidad nacional. Así que muchísimas gracias a ellos por atender también esta actividad, este primer Copaso, y por todo su apoyo. Una vez más, damos las gracias a la Superintendencia de Bancos de Panamá, que nos ha permitido contar con el licenciado Yoriel Moreno, gerente de Prevención y Blanqueo de Capitales de la Superintendencia de Bancos de Panamá, con el tema identificación del beneficiario final en el sector financiero. Estaremos hablando del artículo 26 de la Ley 23/2015, artículo 27 de la Ley 23/2015, medidas básicas de debida diligencia, artículo 28 de la misma ley, medidas básicas de debida diligencia en caso de persona jurídica, artículo 29 de la Ley 23/2015, actualización y registros a su resguardo. Damas y caballeros, recibimos con un fuerte aplauso al licenciado Yoriel Moreno, gerente de Prevención y Blanqueo de Capitales de la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá. Muy buenos días. ¿Se escucha bien? Muy buenos días a todos. Para mí es un honor participar de este primer congreso dirigido a sujetos obligados. Me honra mucho estar presente de este grupo tan importante de profesionales. Me corresponde, bueno, tal como mencionó el presentador, pertenezco, en este caso estoy representando a la Superintendencia de Bancos de Panamá, entidad en la que me desempeño como gerente de supervisión bancaria en la Dirección de Prevención de Blanqueo de Capitales. Pues ahí ya tengo más de 12 años de estar trabajando en esta dirección, y es por eso que mi presentación va a estar enfocada, digamos, evidentemente en la identificación del beneficiario final, pero en el sector financiero, particularmente en el sector bancario, donde pues se desarrolla mi experiencia laboral. Para lo cual he preparado una agenda bastante breve. No entraré mucho en el tema del beneficiario final según la Ley 23/2015, porque el licenciado Sergio Reyes acaba de dar una excelente presentación sobre el tema. Hablaré un poquito más quizás del beneficiario final según el Acuerdo 10/2015, que es el acuerdo emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá. En este caso, este acuerdo es particularmente para los bancos y fiduciarias, que es donde quizás ampliaré un poquito más por ser el acuerdo más robusto que tiene la Superintendencia de Bancos, que abarca mucho más temas, mucho más detalles. Pero también es importante mencionar que la Superintendencia de Bancos como regulador tiene otros sujetos obligados. Por ejemplo, financieras, empresas de leasing, empresas de factoring. Para esos sujetos obligados, la Superintendencia también emite el Acuerdo 5/2015, con las particularidades propias de ese sector para la identificación adecuada del beneficiario final.
También la Superintendencia de Bancos es el regulador de las casas de cambio, las compañías de remesa. Para eso también hemos publicado el acuerdo 4/2018 y 5/2018, igualmente con las particularidades propias de ese sector que tiene que ver con el tema del beneficiario final. Pero para efectos de esta presentación nos vamos a enfocar en el acuerdo 10/2015. ¿Qué espera el regulador que hagan los sujetos obligados respecto a esta información o respecto a la identificación adecuada del beneficiario final? Hablaremos un poco también puntualmente de la recomendación 24 de Gafi, que es donde nos da las directrices o algunos objetivos respecto a la identificación del beneficiario final. Y por último, acciones supervisoras. Como Superintendencia de Bancos, ¿qué esperamos, digamos, en este caso de los bancos fiduciarios, en cuanto a las políticas, procedimientos que ellos tienen para una identificación adecuada del beneficiario final? Y por último, algunas conclusiones. Muy bien, prometo que esto es lo único que hablaré de la Ley 23 para no volver a hablar lo que mencionó el señor Sergio, pero la Ley 23 del 2015, cuando me refiero a la Ley 23 me voy a referir a todas sus actualizaciones, pero para no entrar en temas de cuáles son las leyes que se han actualizado, la Ley 23 nos define textualmente qué es el beneficiario final, que es la persona o personas naturales que finalmente, directa o indirectamente, poseen, controlan, ejercen influencia significativa sobre el cliente o la relación de cuenta o la relación contractual o de negocio, o la persona o personas naturales en cuyo nombre o beneficio se realiza una transacción. Esto incluye a las personas o personas naturales que ejercen control efectivo sobre una persona jurídica y estructura jurídica. En esta misma ley, en el artículo 20, nos habla de las atribuciones del organismo de supervisión y básicamente, pues aquí indica que cada regulador emitirá o reglamentará, según su sector, cuáles son, digamos, las reglas del juego que van a tener en cuanto, o que deben tener para la identificación adecuada del beneficiario final. En función de este acuerdo, de este artículo 20, numeral 7, que la Superintendencia de Bancos modifica su marco regulatorio y establece o crea el acuerdo 10/2015. Aquí también me referiré al acuerdo 10/2015, que ha tenido sus actualizaciones a lo largo de estos 8 años, con otros acuerdos, pero vamos a hablar puntualmente del acuerdo 2015. Antes de entrar al acuerdo 10/2015, que tiene que ver con todo el beneficiario final, sí quisiera mencionarles que para la Superintendencia de Bancos y para el sector que regula la Superintendencia de Bancos, en este caso, bancos fiduciarios, el tema del beneficiario final, cuando llegó a la ley 23 y el acuerdo, no era tan extraño, ya que desde el 2005 la superintendencia tenía un acuerdo que hablaba de la identificación del beneficiario final. Solo que este acuerdo era bastante, digamos, escueto y mencionaba que el banco y la fiduciaria deben identificar y agotar todos los recursos para la identificación del beneficiario final. Contaba con un pequeño disclaimer o párrafo que decía que esta información era voluntaria, que entregada por el cliente. Y al decir esto, lo que pasaba en la práctica es que muy pocos clientes voluntariamente querían entregar la información del beneficiario final, o quizás la entidad tampoco hacía los mayores esfuerzos como para conseguir esta información. Sin embargo, digamos que ese es el caso más tétrico, pero habían otras entidades que sí entendían muy bien el riesgo que representaba desde el 2005 o antes identificar adecuadamente el beneficiario final, y sí lo hacían, cosa que cuando llega el acuerdo 10/2015, digamos que no les tomó por sorpresa tener que echar para atrás y verificar todas las cuentas que tenían personas jurídicas y ver si tenían la información del beneficiario final. Muchas de ellas ya tenían esta información. Otras, pues a lo largo de estos años han tenido que ir poblando, digamos, poco a poco o recobrando esta información respecto al beneficiario final. Hoy en día, en el sector bancario y fiduciario, digamos que este es un tema bastante controlado o superado
como hablaba Sergio, hay una madurez importante de las entidades bancarias. No quiere decir que no haya todavía algunas entidades con algunos gaps, pero realmente a través de nuestras supervisiones a lo largo, o por decirlo así, en los últimos 8 años, sí hemos visto ese avance hacia tener toda la información respecto al beneficiario final, contar con políticas, contar con procedimientos adecuados, tener controles, tener herramientas, etcétera, que les ayude a la identificación adecuada y correcta del beneficiario final. Muy bien, entonces el Acuerdo 10-2015 en su artículo 6 habla del beneficiario final y también pues muy alineado a lo que hablaba o lo que dice la Ley 23, que los beneficiarios finales son las personas naturales que poseen, controlan o ejercen influencia significativa sobre la relación de cuenta o relación contractual de los negocios. Esto pues aplica, como mencioné, para bancos y fiduciarias. En su artículo 9 habla de la debida diligencia que deben tener los sujetos obligados para identificar y verificar al cliente o beneficiario final persona natural, solicitando y consultando documentos o datos de información confiable de fuentes independientes, básicamente herramientas que le permitan verificar si esta persona se encuentra dentro de algún listado, ya sea de OFAC, ya sea de ONU o de cualquier otro listado. Nosotros en la superintendencia colocamos esto como ejemplo, pero como tenemos una variedad de regulados, por ejemplo, tenemos una entidad que su origen es canadiense, pues nos interesaría que ellos utilizaran la lista de Canadá para verificar sus beneficiarios finales, pero no le podría exigir lo mismo o pedir lo mismo a una entidad que digamos que su origen y sus clientes pues son, digamos, de Sudamérica. Entonces, cada entidad en función de sus clientes, del tipo de negocio de sus clientes, escogerá las listas a las que va a realizar las revisiones para verificar el beneficiario final. No hace más el que más listas tenga, sino hace más el que realmente tenga listas y que le dé efectividad a ese proceso. Esto pues también dependerá del perfil de riesgo de los sujetos obligados, considerando los tipos de clientes, productos y servicios que ofrece, los canales de distribución, algo también de lo que hablaba el señor Sergio acerca de las matrices de riesgo. En este sentido, la superintendencia establece que se efectuarán 3 tipos de debida diligencia según ese nivel de riesgo que arroje pues la matriz de riesgo, que será una debida diligencia normal, la debida diligencia ampliada para los clientes de alto riesgo, también para los clientes PEP, y una debida diligencia simplificada para los clientes que menor riesgo representen. En este mismo acuerdo, en su artículo 15, numeral 4, pues es donde quizás se dan más detalles de qué debe hacer o qué pide la superintendencia que debe hacer el regulado respecto a la identificación de beneficiario final para personas jurídicas. También nos menciona que en los casos que una persona jurídica sea el beneficiario final, siempre la entidad tiene que llegar hasta identificar a la persona natural beneficiario final. En muchos casos de nuestras inspecciones, cuando hacemos estas revisiones, nos encontramos con cuentas donde el beneficiario final de una persona jurídica, que es la principal, es otra persona jurídica y detrás hay otra persona jurídica y se va haciendo una estructura muy compleja para abajo. Y el banco o la entidad tiene el deber de hacer la debida diligencia hasta llegar a identificar quién es esa persona natural o quiénes son esas personas naturales que son los que están detrás de toda esta estructura o de toda esta estructura compleja de sociedades. Así que eso está muy claro definido ahí, donde se debe identificar a esta persona o a estas personas naturales. También en este mismo acuerdo, como les mencioné que es un poco más detallado, nos habla o nos dice lo que debe hacer el regulado respecto a las sociedades anónimas. Y aquí es muy interesante porque habla o dicta que se debe identificar
a la persona natural que tenga el 10% o más de acciones en una estructura accionaria. Esta parte es súper interesante porque Gafi pide el 25% y la superintendencia estableció dentro de su normativa el 10%. Nos ayudó mucho para las evaluaciones que está haciendo el Gafi cuando hablamos sobre cómo el sector bancario o el sector financiero pues identifica y en base a qué porcentaje identifica al beneficiario final. Luego voy a hablar un poquito más de ese 10% y les voy a hablar la realidad de lo que hoy en día las entidades están haciendo al respecto. También en este mismo numeral habla de las excepciones en el caso de que no se deba identificar al beneficiario final, y hay una excepción importante que mencionan aquí, que es cuando se trata, digamos, de compañías que coticen en bolsa de valores, no en cualquier bolsa de valores reconocidas e importantes, como la de Nueva York, Japón, etc. En este caso, cuando una empresa o una persona jurídica llega a abrir una cuenta y dice que es una empresa que cotiza en bolsa de valores, lo que debe hacer la entidad es realmente asegurarse de que en efecto consigue que la empresa cotice en bolsa de valores, revisando fuentes abiertas, etcétera, y pidiéndole a la persona una certificación que indique que en efecto cotiza en bolsa de valores y el detalle de en qué bolsa de valores cotiza. Y esto obedece a que para que una empresa, una compañía cotice en bolsa de valores, pues esta entrega la información respecto a quiénes son todos los beneficiarios finales de esta compañía. En el caso tal que se quiera algún tipo de investigación, que se quiera conocer quién es el beneficiario final, pues ya sabemos dónde encontrar esta información. Así que esta sería una excepción para los casos en que no se identifique al beneficiario final en apertura de una cuenta. También nos habla de, en los casos de una cuenta de una empresa pública o de una entidad del Estado, cómo se identifica al beneficiario final. Entonces aquí el beneficiario final obviamente pues es el Estado panameño, pero se debe identificar y tomar medidas razonables para verificar la entidad de esa persona controlante. Pongamos un ejemplo básico. No sé, abrimos una cuenta para un ministerio, entenderíamos que la persona controlante o el administrador superior de ese ministerio debe ser el ministro. Entonces esa será la persona que estará en ese expediente identificado en ese periodo como el controlante, digamos, de esa cuenta. En el caso de otras personas jurídicas cuyo beneficiario final no pueda ser identificado, que esto ya se mencionó, pues la entidad debe abstenerse de abrir la cuenta a esta persona porque no tiene debidamente identificado quiénes son los beneficiarios finales, y la entidad pues debe abstenerse de tomar ese riesgo de no identificar adecuadamente a ese beneficiario final. También el Acuerdo 10 de 2015, artículo 16, pues nos da otros ejemplos de los casos de sociedades nominativas, cómo deben proceder, lo que se debe pedir a las sociedades no nominativas. Ahí no me detendré mucho. También nos habla en el caso de sociedades nominativas, digamos, para extranjeros, en las sociedades de acciones al portador. Digamos que el Acuerdo 10 de 2015 tiene bastantes, digamos, o a lo largo de este tiempo, tiene bastantes detalles de cómo se debe identificar según ese cliente o esa persona jurídica al beneficiario final. Rápidamente hablaremos un poco acerca de la recomendación 24, que es en donde Gafi nos habla de la transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas. Entre los objetivos que tiene esta recomendación, pues, evitar que las personas jurídicas sean utilizadas con fines delictivos, obtener información básica, confiable y precisa y actualizada del beneficiario final, y asegurar la transparencia dentro de las estructuras para las personas jurídicas. Y dentro de las notas interpretativas, pues menciona lo que las autoridades deben hacer para poder identificar o tener la información adecuada y precisa y actualizada del beneficiario final. Esto básicamente, digamos que como país, es lo que está haciendo actualmente la Superintendencia de Sujetos No Financieros al crear el Registro Único de Beneficiario Final.
para cumplir justo con esta recomendación, donde se ha creado este registro único y donde se tiene un avanzado trabajo poblando esa información, que con el favor de Dios y en la próxima semana, cuando nos toque como país defender nuestro trabajo respecto a estas brechas, pues lo podamos hacer de gran manera y finalmente salir de la famosa lista del GAFI. Así que, digamos, esto es un poco de lo que se está haciendo actualmente. Ahora bien, aquí quiero hablar un poco, ya sin tanta teoría, hablar un poco de las acciones supervisoras. ¿Qué hace la Superintendencia de Bancos para verificar el cumplimiento de la identificación adecuada del beneficiario final? ¿Qué espera la Superintendencia de Bancos sobre sus regulados y cómo lo hacemos, cómo lo medimos, cómo lo trabajamos? Digamos que todo esto inicia a través, digamos, de manera extra situ. Nosotros le pedimos a las entidades a través de un cuestionario de autoevaluación que nos envíen y nos indiquen cuáles son las políticas, procedimientos y controles que tienen en sus entidades para el cumplimiento de este acuerdo que yo les acabo de mencionar a ustedes, cómo ellos cumplen con todo eso. Las entidades nos contestan este cuestionario y nos sustentan, nos mandan los manuales, las políticas, los lineamientos que tienen para sustentar lo que dicen que ellos hacen para identificar adecuadamente el beneficiario final. Ahí nace todo para nosotros. Nosotros de manera extra situ, revisamos, analizamos y decimos, ok, esta entidad cuenta con esto, A, B, C, D, y aquí están los manuales que sustentan. En función de eso, organizamos nuestro plan de inspección y decimos, vamos al campo y vamos a verificar que la entidad A cumpla con lo que dice que hace, algo de lo que mencionaba Sergio. Vamos a verificar que el banco cumpla con lo que dice que hace y vamos a textear sus procesos para identificar adecuadamente al beneficiario final. Una vez llegamos a la entidad, bueno, hacemos una serie de entrevistas, de procesos, o de entrevistas, perdón, y de revisiones de los procesos a través, digamos, de una solicitud de muestra de expedientes. Empezamos con una solicitud de muestra de expedientes para verificar si, digamos, a nivel de expediente, el banco ha identificado adecuadamente a los beneficiarios finales y hacemos esa revisión. Además, hacemos una revisión de verificar todo el proceso que el banco dice que iba a hacer para verificar que ese expediente tenga todo lo que el banco dijo que iba a hacer para verificar al beneficiario final. Verificamos también todo lo que tenga que ver con la debida diligencia, que es súper clave para identificar al beneficiario final, más allá de pedirle al cliente, dígame usted quién es el beneficiario final de esta persona jurídica, o más allá de una declaración jurada, que al final una declaración jurada se podría definir también como un salto de fe, donde el cliente va a decir quién es el beneficiario final. Pero para eso es donde entra, digamos, la importancia de una debida diligencia y de la capacitación que tenga el personal que aplique esa debida diligencia. ¿Qué quiero decir con esto? Si dentro de ese proceso de debida diligencia el cliente dice que el beneficiario final, digamos, hay un caso ahorita muy puntual en la televisión, y traigamos el ejemplo acá, donde el beneficiario final es una persona que es como el ama de casa, la nana, la niñera de una persona, y nosotros a través de las revisiones que hacemos, o el proceso de debida diligencia, las revisiones que hacemos con las herramientas, no vemos congruencia de que esa persona tenga la capacidad de mover los fondos que se va a mover o que se están moviendo dentro de esa cuenta. Eso sería como una señal de alerta o un red flag para la persona que está aplicando la debida diligencia y vea que no hay sentido en que la persona que dice que es el beneficiario final, que es el beneficiario de la cuenta, sea realmente la persona, sea realmente el beneficiario final. ¿Por qué? Al preguntarle origen de los fondos,
destino de los fondos, la transaccionalidad que va a tener, sustento del perfil financiero y demás información que el banco tenga establecido o que el sujeto obligado tenga establecido dentro de su conocimiento del cliente, nos va pintando una persona diferente a la que indica que es el beneficiario final. Puede pasar que sí sea así, pero eso puede ser una señal de alerta como para seguir indagando hasta verificar y estar seguro de que en efecto este es el beneficiario final. Esto lo podemos detectar ya sea en la apertura de la cuenta o en el transcurso de negocio de esa cuenta. Otro tema que nosotros verificamos para asegurarnos o verificar de que en efecto se identifica adecuadamente al beneficiario final es que hacemos una revisión de la información que se encuentra en los sistemas o en la base de datos de las entidades. Porque, digamos, desde el punto de vista normativo, las entidades cumplen con identificar al beneficiario final en el expediente. Pero hoy en día, si esa información del expediente no es trasladada a un sistema, hablemos del caso de bancos, sé que hay sectores en que quizás no tengamos, digamos, esas facilidades como tienen los bancos, que sí cuentan con unos sistemas un poco más robustos de información. Hoy en día, si la información que está en el expediente no es trasladada al sistema, pues cumples normativamente con identificar al beneficiario final, pero estarías incumpliendo al no contar con toda la información del cliente para poder hacer un proceso de revisión de listas. Por ejemplo, lo que hablábamos hace poco, la revisión de la lista OFAC o de la lista ONU. En el caso de la lista OFAC, la superintendencia les pide a las entidades una certificación mensual de que, en efecto, corren a todos sus clientes en esas listas. Eso es una certificación que las entidades mandan mensualmente a la superintendencia, lo que no significa que ese proceso se haga mensualmente. Creo que ahí a veces tenemos algunas confusiones. La revisión de la lista OFAC, por ejemplo, se puede actualizar en una semana, una vez, 2 veces, o como no se puede actualizar en una vez. En cambio, la de ONU es más fácil porque la ONU llega y cuando llega uno la revisa, pero la de OFAC no se sabe cuándo se actualiza, se puede actualizar muchas veces o como ninguna al mes. Entonces, este proceso de revisión de listas es periódico y en un cliente o una persona al declararse como beneficiario final, sea con el porcentaje que sea, enseguida se convierte, tiene una relación contractual con el banco, enseguida se convierte en un cliente y la norma dice, verifica a todos tus clientes contra las listas. ¿Por qué hago digamos, este análisis? Y es que la realidad de esa verificación de las listas ha llevado a los bancos a no limitarse en identificar solamente al beneficiario final mayor al 10%. Ha llevado a las entidades hoy en día a tener la estructura completa, el 100% de las personas naturales beneficiarios finales, para poder asegurarse desde el punto de vista de riesgo de que no exista ningún cliente menor al 10%, como dice la normativa, que sea cliente de la entidad. Por ejemplo, hace algunos años un caso muy sonado de una entidad que uno de sus accionistas, si no me equivoco, tenía el 5%, fue incluido en la lista OFAC, 5% incluido en la lista OFAC, y todos, bueno, sabemos lo que sucedió con esa entidad, donde tuvo que cerrar la entidad por tener un cliente en lista OFAC y todo el problema que eso causó, y tenía el 5% solamente. Así que aquí ya estamos hablando desde un punto de vista de riesgos. A las entidades les duele un poco el tema de las sanciones, digamos, que el regulador sancione, digamos, por no cumplir con el proceso adecuado de identificación del beneficiario final, como bien apuntaba Sergio, no cumple con el proceso que tienes en tus manuales para identificar el beneficiario final. Y se le pone una sanción, olvidémonos del monto, el banco paga la sanción. Pero no hay nada más que le duela a una entidad, a un banco, que el riesgo reputacional. Que estar en la página, digamos, en la sección de sanciones
y decir que esta entidad es sancionada por debilidades en los controles para prevenir el riesgo de blanqueo de capitales. Eso sí realmente le duele muchísimo a las entidades bancarias el estar en una publicación como esa, mucho más que lo que en sí pueda acarrear la sanción desde el punto de vista monetario. Entonces, ese es uno de los procesos que nosotros realizamos en los bancos, de verificar de que toda esa información esté plasmada en el sistema para que se pueda hacer esas verificaciones, y lo que ha tenido en consecuencia a hoy es que, por lo menos en la banca, las entidades tratan en lo posible de tener el 100% de los beneficiarios finales, personas naturales identificadas en el expediente y en el sistema, para evitar, digamos, ese riesgo que pueda estar ahí. Imagínese, por ejemplo, imagínese usted que una entidad recibe una persona jurídica donde 4 personas, la suma de 4 personas, o esas cada 4 personas tengan el 20%, y digamos que estamos hablando del 80%, pero hay otras 5 que se distribuyen el otro 20%, y ninguna de ellas llega al 10%. Ya las entidades dicen, ok, no las identifico, cumplo con la norma, pero no me quiero arriesgar a comerme ese riesgo, y voy a pedir la información de quién es el beneficiario final. Bueno, ya me están haciendo señales de que se me está acabando el tiempo. Era básicamente lo que quería compartir con ustedes, un poquito de la visión del regulador en el sector bancario, y un poquito de las experiencias que hemos tenido o que tenemos nosotros al momento de hacer nuestras revisiones en cuanto al sector financiero, particularmente en la banca y en el sector fiduciario. Muchísimas gracias.